Bueno, ahora vamos a agarrar un problema de MRUA. El problema es un poco sencillo dentro de todo. Es un problema de tramos. Yo intenté como colocar lo más que pueda en un problema. Obviamente que otros temas lo voy a poner en otros problemas. Como por ejemplo, bueno, aceleración negativa y la velocidad negativa y la posición negativa. Y poder ver desde la misma gráfica, intentar sacar conclusiones. Eso lo vamos a ver en otros problemas, pero este es bastante completo, así que yo los animo a que primero paren el ejercicio. Una vez de que lo termine de explicar, paren, léanlo ustedes por su cuenta, háganlo y después vuelvan al ejercicio si se animan. Si no se animan, sigan leyéndolo, pero anímense a ver un problema como este. Y que dice más o menos así: una moto sale del reposo y acelera durante 7 segundos a una razón de 2 metros por segundo cuadrado. Luego viaja 13 segundos con velocidad constante. A lo lejos ve un semáforo y comienza a frenar. Le lleva 5 segundos hacerlo. Entonces, bueno, básicamente lo que nos dice es que hay 3 tramos acá. Y encima nos dice cuántos duran esos tramos. El primer tramo nos dice que la moto sale del reposo y acelera, ¿okay? La aceleración es constante, o sea que aumenta la velocidad de forma constante. Cada segundo aumenta 2 metros por segundo la velocidad. Luego 13 segundos viaja con velocidad constante. Tenemos que calcular a qué velocidad final llegó luego de los 7 segundos, y cuando termina ese primer tramo va con esa velocidad constantemente durante 13 segundos. Y luego dice que ve el semáforo y aplica los frenos. Y bueno, significa esto de que su velocidad cuando luego de los 5 segundos en que frena va a ser 0. O sea que acá tenemos también una aceleración. Pero fíjense que pasamos de tener una velocidad que es positiva a tener una velocidad que es nula, que directamente es 0. O sea, vamos a decrecer la velocidad, por lo tanto, probablemente sea una aceleración negativa. Ya lo vamos a calcular. Es más, justamente acá los incisos dicen: A. Determine la velocidad y la posición luego de acelerar. B. Determine cuánto viaja el móvil con una velocidad constante. C. ¿Cuál es la aceleración de frenado del móvil? Y D. ¿Dónde está ubicado el semáforo? Bien, si vemos un poco el gráfico van a ver que hay una moto. Eso es una moto, créanme. Bueno, básicamente acá tenemos el primer tramo, ¿no? Ya tenemos dividido cuánto dura cada tramo. Son 7 segundos, 13 segundos. Y este último que dura 5 segundos. No sé por qué está mal. Entonces acá vemos un poco el gráfico. Esto generalmente lo hacen ustedes, lo arman ustedes a este gráfico. Bien, sabemos que la moto va a salir de posición 0. Dice que esto es importante, fíjense esto: una moto sale del reposo. ¿Qué significa esto? Que la moto está en reposo, o sea, su velocidad es igual a 0. Este es un tema importante. Y como la moto sale del reposo, su velocidad va a ser igual a 0, su velocidad inicial. Ahora, acelera durante 7 segundos a una razón de 2 metros por segundo cuadrado. O sea que acá ya sabemos cuál es su aceleración. Es positiva, por lo tanto su velocidad va a aumentar. Cuando llegue al final del tramo va a tener una cierta velocidad final. Eso lo tenemos que calcular. Justamente el A nos dice: determine la velocidad y la posición luego de acelerar. O sea que vamos a tener que resolver qué pasa en este lado. Luego acá nos dice que viaja con una velocidad constante. Por lo tanto, si es una velocidad constante, no varía la velocidad. La aceleración acá es 0, no hay directamente. Por lo tanto, lo que acá tenemos es un ejemplo de un MRU. Y después comienza a frenar, le lleva 5 segundos hacerlo, o sea que va a pasar a tener acá una velocidad igual a 0. ¿Ok? O sea, acá frena. Pasa a tener
pasa de venir con esta velocidad y acá dura 5 segundos hasta que se frena. Entonces es algo que tenemos que calcular, cuál es la aceleración, además de la posición en X. Ok, vamos entonces a empezar a calcular. Y vamos a primero empezar con el primer tramo, el tramo de los 7 segundos que acelera. Y bien, como primer punto vamos a obtener cuál es la velocidad final a la que llega en este tramo. O sea, a ver, tenemos el tiempo, ¿ok? El tiempo son 7 segundos, ¿ok? Tenemos la aceleración, que son 2 metros por segundo cuadrado. Tenemos la velocidad inicial, sabemos que parte del reposo. Bien, así que ya tenemos todo para poder aplicar la fórmula de velocidad final. Bien, entonces sería velocidad final igual 0 metros por segundo más aceleración, que es 2 metros segundo cuadrado, multiplicado tiempo, que son 7 segundos. Ok, con el tema de las unidades acá, este segundo se nos va y acá se nos va el cuadrado, ok, le sacamos un segundo. Entonces esto va a quedar como una suma de metros por segundo, ¿no? Metro por segundo acá, metro por segundo acá. Entonces 2 por 7, 14. Nos queda que la velocidad final acá va a ser 14 metros por segundo. Yo acá tengo el gráfico. Todo lo que voy calculando lo voy a ir colgando acá. 14 metros por segundo. Bien. Ahora nos quedaría saber, bueno, cuál es la posición final. La posición final la vamos a calcular. A ver, tenemos la posición inicial, la tenemos. Tenemos la velocidad inicial, la tenemos. Tenemos el tiempo, tenemos la aceleración. Está correcto, podemos aplicar la fórmula de posición final. Bien, su posición inicial va a ser 0 metros, más velocidad inicial, y la velocidad inicial acá es 0, ¿ok? Entonces esto va a quedar 0 metros por segundo, multiplicado el tiempo, que son 7 segundos, más un medio de la aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, multiplicado el tiempo, ¿no? Acá el tiempo es 7 segundos, y ojo acá, este tiempo está elevado al cuadrado, y elevamos al cuadrado tanto el número como la unidad. O sea, esto nos quedaría, bueno, esto como nos queda 0, prácticamente no tiene valor. 0 por 7 es 0, o sea, directamente no significa nada. Voy a borrar esto que no sirve de nada. Entonces nos quedaría un medio de 2, que es 1 en su unidad metros segundo cuadrado, y 7 al cuadrado es 64, y segundos al cuadrado, segundo cuadrado. Y fíjense que segundo cuadrado acá se va, y nos queda todo expresado en metros. O sea, esto va a ser 64 metros. O sea que la posición luego de los 7 segundos que va acelerando va a ser 64 metros. Luego de los 7 segundos que acelera, va a viajar con una velocidad constante, que ya tenemos esa velocidad. La velocidad era 14 metros por segundo, y viaja durante 13 segundos. Bien, entonces completo acá el gráfico que yo tengo. 14 metros por segundo. Sabemos que su posición inicial es la posición final del tramo anterior, o sea, 64. Su aceleración es nula, no hay aceleración. Así que esto es prácticamente un MRU.
tenemos la fórmula de posición final de MRU, tenemos la posición inicial, la velocidad que es constante y el tiempo que dura el tramo, así que podemos tranquilamente aplicar la fórmula de posición final, siendo que la posición inicial es igual a 64 metros más la velocidad que es constante en este tramo, que es 14 metros por segundo, multiplicado el tiempo del tramo, que son los 13 segundos que se mantiene viajando a esa velocidad constante, y esto nos va a dar un total de 246 metros. O sea que luego de 13 segundos su posición va a ser 246 metros. Y como, bueno, vuelvo a reiterar, esto fue un MRU entre medio de un MRUA. Y nos queda un último tramo. Bien, en este último tramo tenemos acá que la moto viene con una velocidad, ve un semáforo, va a frenar y llega a la esquina 5 segundos más tarde. Esto está mal, 5 segundos más tarde, y su velocidad cuando frena va a ser 0 al final. ¿Ok? Ahora, no sabemos cuánto se desplazó en ese frenado, porque a ver, si ustedes vienen con un auto y frenan, mientras frenan siguen yendo hacia adelante, van a ir yendo hacia adelante cada vez más despacito, pero bueno, cuánto se desplazó en ese frenado, eso hay que ver. Sin embargo, tenemos la posición inicial de la moto, que es 246, y también tenemos la velocidad inicial en ese punto, en el punto inicial, que bueno, es básicamente la velocidad con la que venía en su MRU, o sea, 14 metros por segundo. Entonces va a pasar de 14 a 0. ¿Ok? Lo que tendríamos que hacer es hallar cuál es la aceleración que va a llevar. Para eso vamos a aplicar la fórmula de aceleración, que es el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Esto se traduce como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ok, sabemos que el tramo dura 5 segundos, o sea que este cambio es igual a 5 segundos. Mientras que la velocidad final va a ser 0. Y la velocidad inicial es 14 metros por segundo. O sea, esto sería 14 metros por segundo. Ok, entonces esto nos va a dar menos 14 sobre 5. Y haciendo el cálculo da igual a menos 2,8 metros segundo cuadrado. Segundo cuadrado porque este segundo pasa abajo multiplicando segundo. Así que no queda metro segundo cuadrado. Bien, y ahora obtenemos la posición final. Tenemos ya el dato de la aceleración. Fíjense que sin este dato no hubiésemos podido aplicar la posición final. Era importante. Así que vamos a ir calculando. Tenemos la posición inicial, que es 246 metros, más la velocidad inicial, que es 14 metros por segundo, multiplicado el tiempo, que es 5 segundos. Disculpen si por ahí el 5 y la S se me parecen, espero que no se confundan mucho. Más un medio, y yo siempre la aceleración la pongo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque puede ser que la aceleración sea positiva o tal vez negativa, y me gusta poner el negativo dentro del paréntesis. Es una forma ordenada que tengo. Menos 2,8 metros segundo cuadrado, multiplicado tiempo, pero tiempo al cuadrado, o sea, 5 segundos al cuadrado. Bien, nos queda medio largo, pero básicamente si hacemos
En la matemática, bueno, primero vamos a ver el tema de la unidad, de segundo se va. Bueno, esto va a ser segundo cuadrado se va a ir totalmente. Nos va a quedar todo de la siguiente forma: 246 metros más 14 por 5 es 70. Todo esto queda en metros. Más un medio de menos 2,8 por 25, 5 al cuadrado, nos da menos 35. ¿El menos de dónde viene? Y de la aceleración, que es negativa. Y si hacemos todo este cálculo, nos queda que la posición final es 281 metros. O sea que acá quedaría 281 metros. Genial, ok. Bien, así que así nos queda la gráfica. Lo que nos quedaría, y esto es un poco para ver cómo son las gráficas de posición, yo lo voy a hacer acá abajo. Yo ya tengo dividido el tiempo que está en segundos, ya tengo la escala, tengo la posición que está en metros. Y bueno, yo acá ya me armé mi tabla de tiempo versus posición. Sé que en 0 voy a estar en 0. La moto está en 0, ¿no? Cuando inicia. A los 7 segundos la posición es 64. O sea, de acá acá es un MRUA. De acá acá no, perdón, me fui de mano. De acá es un MRU y de acá un MRUA. A los 20 segundos estoy en 246 y a los 25 segundos estoy en 281. Bien, fíjense acá de que yo ya dividí un poco la escala en los tramos. O sea, de 0 a 7 es el primer tramo, que es un MRUA. De 7 a 20 es un MRU. Y de 20 a 25 un MRUA. Donde la particularidad de acá tenemos es que la aceleración acá es positiva, la aceleración acá es nula y la aceleración acá es negativa. ¿Ok? Vamos a ver cómo esto se ve, ¿no? Cómo lo graficamos. Yo les dije de que para hacer la gráfica de un MRUA, generalmente está bueno agarrar al menos 3 puntos. Yo tengo acá para 0, 0, 0, ¿ok? Voy a hacer 764, o sea, más o menos acá 50 y un poco acá 64. A ver, acá a simple vista no sé cómo va la forma de la parábola. Yo generalmente entre este tramo por ahí suelo tomar otros puntos, como 4, como 2, y suelo ver cuál es la posición en X en este tramo. Yo veo acá de que para 4 estoy en 16 metros y para el segundo 2 estoy en 4. Fíjense lo muy chiquitito que es. O sea, el salto que hacemos de 2 a 4 es grande y de 4 a 7 es mucho más grande. O sea que básicamente esto va así: 2, 4, 6, ¿ok? Más o menos en 2 estoy acá. Casi ni levanté. Y en 4 voy a estar por acá. Y más o menos se ve una pequeña forma, ¿no? Ya vamos a ver de que me salga bien. Más o menos la parábola va a ser algo así. Bien, creo que la peleé bastante bien. Borré todo. Pero bueno, quería hacerlo para un poco. Más o menos al final es cuando empieza a ir abriéndose la parábola. Bueno, a ver, de 64 a 246 en 20, 246 casi más o menos la mitad por acá. Y de acá a acá
lo que los va a unir es una recta. ¿Por qué? Porque en MRU la posición se dibujan como rectas. Y de 246 a 281 más o menos, casi llegando acá. Yo no voy a hacer un poco los tiempos de acá en el medio entre 20 y 25, pero básicamente esto hace así. O sea, no sé si ven la pancita de la parábola, pero más o menos algo así. Y bueno, un poco esa es la forma de la gráfica. O sea, primero hace así. Ves como que primero hace así, después hace así y después hace así. ¿Está? Como que acá hay una pancita que abre así y acá hay otra pancita que hace así. ¿Ah? Un poco. Yo no te digo que seas un experto en dibujar parábolas, pero nada, que un poco se vea la forma, que entiendas, que se entienda cuál es la forma que vos querés hacer en la gráfica. Con eso ya es importante y ya con eso basta. Vamos a ver qué pasa un poco con la gráfica velocidad. En la gráfica velocidad tenemos de que, bueno, fíjense que los tramos ya los tengo marcados. Yo por eso está bueno hacer una gráfica debajo de la otra, porque es como que mantenés dónde empieza y termina cada tramo. Y bien, en el primer tramo de 0 a 7 sabemos que la velocidad va a ir del reposo, o sea, de 0 a 14, ¿ok? Supongamos que a 14. A los 7 segundos llega a 14. Y recordemos que acá en la velocidad para un MRUA estos puntos lo va a unir una recta, ¿ok? Ahora, como esto es un MRU entre 7 y 20 y siempre mantiene la velocidad de 14, la recta en la velocidad va a ser una constante, ¿no? Porque la velocidad es constante. ¿Ok? Ahora, de 20 a 25 dijimos que la moto frena, o sea que va a llegar a 0 luego de los 5 segundos, y esto va a ser una recta que va cayendo así. Fíjense que la aceleración, dependiendo del signo, es si la recta de la velocidad va creciente o decreciente. Acá la velocidad va aumentando, la aceleración es positiva, y acá la velocidad va decreciendo, la aceleración es negativa. Y fíjense que si la aceleración es 0, acá la velocidad se mantiene constante todo el tiempo. Bien, y por último la gráfica de aceleración, que es muy sencilla. Yo voy a seguir acá la división de los tramos, que no sé por qué no bajé hasta el final. Ah, me olvido de poner acá la referencia. Y esto es, esto es velocidad en metros segundo cuadrado. No, metro segundo. Y esto es aceleración en metro segundo cuadrado. Ok. Entonces, la aceleración en el primer tramo de 0 a 7 segundos es de 2. Voy a marcar por acá 2. Y recuerden que la aceleración acá es uniforme, es constante, es prácticamente una recta que tiene esta forma. En un MRU la aceleración es 0, o sea que se mantiene sobre el eje de tiempo. Y de 20 a 25 la aceleración acá es negativa, es menos 2,8. Menos 2,8, ok, acá. Empieza acá y termina el 5. Así. Bien, bueno, y un poco de eso es las gráficas de aceleración, de velocidad y de espacio. Recuerden que lo que está bueno de esto es lo que ustedes puedan llegar a entender en cuanto a las gráficas, cómo se comporta la velocidad, la posición, si la aceleración es positiva, si la aceleración es nula, si la aceleración es negativa.
Y un poco jugamos a cómo calcular algunas cosas con las fórmulas de un MRUA. Así que bueno, los animo a que vean más ejercicios como estos, en donde hay distintos tramos, y estamos hablando luego de la próxima clase, que vamos a intentar dar mucha más práctica de MRUA.